España, a diferencia de los países de nuestro entorno que han sufrido y sufren una crisis económica, de la que afortunadamente están saliendo, España no solamente sufre una crisis económica y una crisis social que está caracterizada por más de 11 millones de personas en el umbral, bajo el umbral de la pobreza, con un altísimo riesgo de exclusión, de los cuales un 30% aproximadamente son menores, o por más de 5 millones de parados. Digamos que esa es la cara más amarga de nuestra crisis social, incomparable con cualquiera de las situaciones de los países de nuestro entorno, sino que además sufrimos, y este es nuestro hecho diferencial gravísimo, una crisis política que está en las instituciones, una crisis política que no quiere ser enfrentada ni por el partido que gobierna ni por el principal partido de la oposición, entendiendo como principal el que más número de diputados tenga, aunque no ejerza la oposición en el Congreso de los Diputados. Así como llegamos a una gravísima crisis económica, entre otras cosas, y no solo ni fundamentalmente siquiera por nuestra estructura económica, por la crisis financiera internacional. Naturalmente eso fue, digamos, un elemento fundamental para que la crisis económica azotara a España. La gravedad de nuestra crisis económica se produjo fundamentalmente porque quien gobernaba en aquel momento no quería reconocer que había una crisis y, por tanto, se negaba a tomar decisiones. No ha pasado tanto tiempo, pero quiero recordar que esos años que perdimos con un gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, que se negaba a reconocer la gravedad de la crisis y que cuando ya nos azotaba de forma inmisericordia seguía diciendo que estábamos a punto de salir o que íbamos a generar incluso riqueza y empleo en los próximos 6 meses, esa tozudez en negarse a reconocer el problema y por tanto actuar, se repite ahora con el gobierno de Rajoy, porque Rajoy se niega a reconocer la existencia de la crisis política, se niega a reconocer que es la crisis política nuestro hecho diferencial, que es nuestro modelo de Estado, la estructura de nuestro modelo de Estado, la que nos impide enfrentarnos en condiciones a nuestra crisis económica y a nuestra crisis social. Es decir, que si no nos enfrentamos a nuestro verdadero problema, que es un modelo de Estado inviable e insostenible, inviable en términos económicos, insostenible en términos políticos, aunque puede ser también insostenible en términos políticos e inviable en términos económicos, porque esa es la caracterización del modelo de nuestro país, una situación a la que hemos llegado porque la estructura territorial del Estado es una estructura indefinida, diseñada de una manera indefinida en la Constitución, porque la crisis política ha hecho que el Estado pierda capacidad y competencia y, por tanto, instrumentos. Fíjense que he dicho competencia, y no competencias. Capacidad, competencia e instrumentos para actuar en todos los frentes, para resolver todos los problemas. Eso nos lleva a una situación que no tiene otra solución que refundar el Estado. Si realmente queremos enfrentarnos en condiciones a la crisis económica y a la crisis política, tenemos que refundar el Estado. Tenemos que revisar nuestro modelo territorial, nuestro modelo de Estado y adaptarlo a las condiciones y a la situación de nuestro país. En España no pueden convivir permanentemente, no solo porque no hay dinero para pagarlo, pero además porque no pueden convivir pacíficamente en términos políticos permanentemente 17 mini-estados. La España de hoy es una España constituida por 17 mini-estados, con un Estado central que tiene que pedir permiso a las comunidades autónomas para cualquier cosa lógica. Por ejemplo, ayer la ministra de Sanidad reunió a las comunidades autónomas para que le autorizaran, para que se pusieran todos de acuerdo en caminar hacia un calendario de vacunas único. Dijo la ministra, por primera vez en la historia, no, por primera vez en la historia vamos a conseguir un calendario de vacunas único, no, por primera vez en la historia de los últimos 30 años. Porque un calendario de vacunas único existía en España. Hemos desmontado cosas que ningún Estado serio, ninguna democracia seria se hubiera atrevido a desmontar. Quien habla del calendario de vacunas habla de la tarjeta sanitaria única. Por España hay más dificultades para moverse de una comunidad autónoma a otra y obtener una prestación sanitaria, salvo que vayas por la vía de urgencias, que cualquier ciudadano europeo tiene en Europa para moverse de un país europeo a otro. Entonces, la cuestión es que desde nuestro punto de vista, y lo venimos planteando desde
desde hace más de 2 años, y lo venimos planteando no solo en las ruedas de prensa, sino en el Congreso de los Diputados y con iniciativas parlamentarias. Lo que hay que reformar es el modelo de Estado. Hay que refundar el Estado para que realmente los recortes no sean recortes que afecten a derechos básicos de los ciudadanos, que es lo que se está produciendo en este momento por la crisis económica. Los recortes sean recortes para adelgazar la administración y para construir un Estado viable y sostenible, eficaz y eficiente, con capacidad para prestar servicios de calidad al conjunto de los ciudadanos. Hemos demostrado, y lo hemos demostrado con un documento y con un par de libros publicados que no han sido respondidos en negativo ni corregidos por nadie, tampoco por el Gobierno, ni por el de ahora, ni por el anterior, entre otras cosas porque esos documentos han sido elaborados por profesionales que no tienen militancia de partido, sino que son profesionales que están en la Administración y utilizan datos públicos. Hemos demostrado que si las comunidades autónomas, las 17 comunidades autónomas, sin entrar aún en el proceso de modificación de la distribución competencial, que es algo que nosotros llevamos en nuestro programa. Simplemente con las competencias que ahora tienen, si las 17 comunidades autónomas utilizaran los criterios de las 3 más eficientes, o sea, los criterios llamados Maastricht, los que en Europa obligan a utilizar para calcular el déficit los criterios de los 3 Estados miembros más eficientes, en España nos ahorraríamos al año 30.000 millones de euros. 30.000 millones de euros, simplemente utilizando los criterios más eficaces y más efectivos, los criterios Maastricht. Si el Gobierno de la Nación obligara a las comunidades autónomas. A mí me contestó hace 2 años y medio el entonces vicepresidente tercero Manuel Chávez que el Gobierno de la Nación no tenía capacidad ejecutiva. Naturalmente el Tribunal Constitucional la ha corregido posteriormente y ya lo creo que tiene capacidad ejecutiva. Hay muchos artículos de nuestra Constitución que se la confieren en defensa del interés general. Fíjense la de recortes que se están haciendo ahora, por cierto, en cada comunidad autónoma de una manera, lo cual, además de ser injusto, profundiza la desigualdad entre españoles, porque en un sitio recortan de una manera, en otra de otro, y cada vez hay más desigualdad en lo que son derechos básicos, en educación, en sanidad, en derechos sociales. Fíjense si, en vez de recortar derechos de los ciudadanos, nos pusiéramos a recortar solapamientos del conjunto de las administraciones públicas y obligáramos a los gestores políticos, en este caso, a hacer bien las cosas. Otra propuesta que además es que nos parece inevitable es una propuesta que tiene que ver con la necesidad de fusionar municipios. Hoy nadie, ya casi ni se atreven a discutir que haya que hacerlo. Tenemos en España la estructura municipal parroquial, la diseñada en las Cortes de Cádiz, en la que conviven pequeños municipios que no tienen capacidad para prestar servicios en condiciones de calidad a sus ciudadanos, con mancomunidades que hay que formar precisamente para, además de contratar excedentes de los partidos políticos, poder prestar algunos servicios gastando un dinero que podríamos evitar gastar, y además con las diputaciones, que sobran todas, no solo las de Andalucía, absolutamente todas. Porque aquí convive el modelo federal, podríamos decir, el modelo comunidades autónomas, el modelo confederal, comunidades autónomas que tienen relación bilateral, Navarra, País Vasco y Cataluña después del último estatuto, y el modelo centralista. No hay país que se pueda permitir eso. O sea, la crisis ha puesto de manifiesto algo que hace muchos años que venía ocurriendo en España, pero ahora se ha puesto de manifiesto de una manera brutal, ya no se puede esconder. Bueno, pues a eso no se quieren enfrentar ni el Partido Socialista ni el Partido Popular. El Partido Popular ha empezado, en fin, digamos, mostrando maneras. ¿Rescatando qué? ¿Ciudadanos? No, rescatando cajas de ahorros, rescatando entidades financieras, pactando con los nacionalistas para cualquier cuestión, aunque no necesite votos, o sea, apuntando en las mismas maneras que el gobierno anterior. La verdad es que nosotros estamos seriamente preocupados, porque nos damos cuenta que, en fin, unos negaban la crisis económica y otros niegan la crisis política, porque a los dos, desde el punto de vista partidista, les va la vida en ello. Ellos están por salvar sus muebles, cada uno, el PSOE y el PP, por responder las reivindicaciones de los 17 jefes que tienen en las 17 comunidades autónomas, de sus 17 varones, sean hombres o mujeres,
y nosotros creemos que a quien hay que rescatar y a quien hay que escuchar y para quien hay que gobernar es para los casi 47 millones de españoles. Y creo que, en fin, que esto que estamos diciendo aquí, y que por cierto yo escucho en las tertulias, ya la gente reflexiona sobre esto y dice, no, hombre, algo habrá que hacer, es verdad que hay una respuesta casi automática de mucha gente que dice, ya, pero es que no se puede. Entonces nosotros queremos hacer un llamamiento a los ciudadanos a través de ustedes, de los medios de comunicación, y una reflexión que nos parece básica. Las leyes las hemos hecho los políticos y los políticos las podemos cambiar. No son leyes divinas y hay que analizarlas a la luz de las consecuencias. Y esto que hemos venido haciendo tiene malas consecuencias. Ha tenido malas consecuencias para la cohesión, para la igualdad y para la competitividad de nuestro país y, por tanto, de los ciudadanos. Nosotros hemos hecho las leyes, nosotros las podemos cambiar. Esto que hay que hacer lo terminaremos haciendo o porque lo decidamos autónomamente entre nosotros con un debate serio y riguroso, o porque nos lo impondrán desde Alemania, como nos impusieron la reforma del artículo 135 de la Constitución. Y yo creo que por autoestima y por respeto a nuestra propia democracia y porque tenemos derecho a debatir sobre cómo queremos gobernarnos y sobre cómo queremos organizarnos, hay que decirles a quienes se niegan a enfrentarse a este problema que es la hora de que tomen decisiones. Y yo creo que sería muy bueno, y con esto sí que termino, que esta voz, esta reflexión, se hiciera no solo desde el Congreso de los Diputados, desde el Parlamento Vasco o desde la Asamblea de Madrid, sino que se hiciera como se hará desde el Parlamento Autonómico Andaluz, porque todos tenemos que contribuir a que esto que hay que hacer lo hagamos cuanto antes, en defensa propia, en defensa de los intereses del conjunto de los ciudadanos. Y para aquellos que piensan, bueno, ya, pero estas son cosas de política nacional, es que combatir las desigualdades y las tropelías requiere muchos frentes, porque desde muchos frentes se han hecho las cosas y se han hecho las cosas mal. Acabo de leer ahora mismo una información que tiene que ver con el Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid ha sido condenado por pagar unas prestaciones sociales a los concejales y a los altos cargos, ayuda para gafas, ayuda para dentista, en fin, todas estas cosas. Ha sido condenado porque el tribunal ha considerado que los altos cargos no están en esta situación, no son homologables con ayudas sociales a los funcionarios. Quiero recordarles que esto se ha producido, entre otras cosas, porque hace unos meses el Grupo Municipal de UPyD llevó esta cuestión al Pleno. Por supuesto, conseguimos una gran unanimidad, eso ayudó mucho. El PP, el PSOE e Izquierda Unida votaron en contra, pero los tribunales han tomado una decisión a favor. Y yo creo que es muy importante que en todos los frentes las voces que en esta materia no son ideológicas, son de sentido común y de justicia, se escuchen, porque para cambiar la situación a la que hemos llegado, cuantas más voces y desde más lugares se escuchen, pues mejor vendrá para todos.